Estimados estudiosos, sean ustedes bienvenidos a esta videoclase de conceptos básicos de la instrumentación industrial y entremos en materia de inmediato. Dentro de la categorización de la instrumentación y para las personas que trabajamos con esta, es fundamental manejar la taxonomía, los términos y la lectura de los símbolos y los diferentes diagramas y planos que se generan tal como sucede en el dibujo técnico. El alcance de la instrumentación, básicamente, hay que reconocer que es bien amplio y vamos a trabajar desde tres conceptos particulares en función de los diagramas de flujo o los Process Flow Diagrams, conocidos como PFDs por sus siglas en inglés, los diagramas de instrumentación y procesos como los Process and Instrument Diagrams, como los PIDs, y los diagramas de lazo o Loop Diagrams, también conocidos como los Loop Chips. Con ese término también van a encontrar eh, documentación al respecto. En el día a día laboral, los que participamos en la interconexión de recipientes, líneas, tuberías, rutas de flujo, eh, eh, casi que construcción de diagramas de flujo, pues trabajamos con los diagramas de flujo de proceso o los Process Flow Diagrams, PDFs. Por otro lado, para los ingenieros y técnicos que intervienen en las conexiones de instrumentación al detalle, incluyendo todo el diagrama de cableado, número de terminales, tipos de cables, rasgos de calibración de instrumentos y más, trabajamos con el diagrama de lazo o el loop diagram. De aquí, recipientes, líneas, tuberías de proceso son representadas de manera general, dado que este tipo de diagramas están centrados en la instrumentación. Son desde la óptica de la instrumentación los que dan un parámetro importante. Pero por otro lado están los diagramas de instrumentación y proceso o los Process and Instrumentation Diagrams, los PIDs, que se localizan en los diagramas de flujo y proceso de diagramas de lazo, un PID de la óptica de los PI and AD, nos muestran todas las partes principales del proceso, como recipientes, líneas, máquinas, pero con la instrumentación asociada y superpuesta en el mismo diagrama mostrando lo que se está midiendo, que se está controlando. Y aquí es donde podemos ver el flujo de todo el proceso, así como el flujo de instrumentación entre la instrumentación y los diferentes procesos. En ese orden de ideas, hoy vamos a hablar de la instrumentación de los PFDs, de los PIDs, del control del detalle, los loop diagrams y la identificación de instrumentos. Bien, entonces arranquemos. Tenemos la interpretación de los PFDs y los PIDs. Para mostrar un proceso práctico, vamos a examinar tres procesos separados de un sistema de control de un compresor. Básicamente en estos procesos, entendamos que este proceso es ficticio y que el agua está siendo evaporada en una solución de un proceso bajo un vacío parcial, que ese vacío es generado por un compresor. El compresor entonces transporta el vapor hacia un recipiente final, en este caso identificado como un low lock drum, donde algunos eh, de ellos se condensan formando líquido, como vamos a entonces a intervenir con el PFD, con el Process Flow Diagram. Este diagrama muestra de la mejor manera las interconexiones entre los procesos, en este caso recipientes y equipos, pero emite detalle como señales de instrumentación, equipos industriales. Eh, pero también nos muestra detalle de las señales de instrumentación e equipos auxiliares. Uno podría adivinar las interconexiones de los instrumentos basados en las etiquetas o tags de los instrumentos. Por ejemplo, una buena hipótesis sería pensar que el transmisor de nivel LT en la parte inferior del drum
podría enviar una señal que eventualmente controla la válvula de nivel LV en la parte inferior de ese mismo recipiente, pero también se podría suponer que el transmisor de temperatura TT, que está ubicado en la parte superior del evaporador, puede ser parte del sistema de control de temperatura que permite enviar vapor hacia la camisa de calentamiento de ese recipiente. Basándonos solamente en este diagrama, no queda claro dónde se está enviando la señal de transmisión de flujo del FT en la línea de succión a través del compresor. ¿Sí? Este nivel de incertidumbre es perfectamente aceptable para un diagrama PFD, porque su propósito simplemente es mostrar el flujo general del proceso en sí y solo un mínimo de instrumentación y control. Entonces, dentro de la instrumentación de los PFDs y los PID, entendiendo que los diagramas de proceso de instrumentación, los Process and Instrumentation Diagrams, a veces los PID son sinónimos del Piping and Instrumentation Diagram, pero de cualquier manera significan lo mismo. Estamos hablando con la misma taxonomía. El siguiente nivel de detalle es el proceso y el diagrama de instrumentos o PID. Aquí ya hacemos una especie de zoom del alcance del proceso de evaporación de todo el compresor comunidad. Por ello es que el evaporador y el knockout drum por poco casi que desaparecen conjuntamente con su instrumentación en el diagrama PID del compresor. Ahora vemos que hay más instrumentación asociada al compresor y que es simplemente transmisor de flujo. Es importante notar que también hay un transmisor de presión diferencial, un PDT, un controlador de flujo que indica un FIC y una válvula de control de recirculación que permite que parte del vapor que sale de la línea de descarga del compresor regrese a la línea de succión del mismo. Además, tenemos un par de transmisiones de temperatura que nos dan lectura acerca de las temperaturas de succión y de la línea de descarga hacia el registrador del indicador. Es importante entender que que otros detalles que podemos encontrar de los diagramas PID también son, por ejemplo, que el transmisor de flujo, el controlador de flujo, el transmisor de presión y la válvula de flujo, todos llegan al número común 42. Este común, denominado número de lazo, indica que estos instrumentos son parte del mismo sistema de control. Un instrumento con cualquier número de lazo es parte de un sistema de control diferente, de tal manera que la medición o control de alguna es función del proceso. Ejemplos de ellos son las transmisiones de temperatura y los respectivos registradores que son, en este caso, tienen los números 41 y 43. Bien, sigamos adelante. Pasemos a la interpretación de los PFDs y los PIDs, partiendo de que los diagramas de proceso de instrumentación, los Process and Instrumentation Diagrams, por favor tengamos en cuenta las diferentes burbujas o simbología de los diagramas, como se muestra en este PID. Algunas de las burbujas son solo un círculo abierto, mientras que otras tienen líneas que recorren, círculos que son recorridos por dentro. Cada uno de estos símbolos tiene un significado de acuerdo a la norma ISA del Instrumentation System and Automatization Society. Ese tipo de burbuja o símbolo que se utiliza para cada instrumento nos dice algo acerca de su ubicación. Esto, por supuesto, es muy importante cuando se trabaja con una planta de muchos niveles de instrumentación diseminados en
diferentes etapas del proceso o en subplantas o en equipos particulares. Bien, la caja rectangular, eh, adjuntando a los registradores de temperatura muestran que son parte del instrumento físico. Haber dicho en otras palabras, esto indica que es realidad solo que en realidad solo hay un instrumento registrador de temperatura y que la registra en este caso de succión y descarga, lo más importante en el gráfico de la misma tendencia. Esto sugiere que cada burbuja no necesariamente representa un instrumento discreto o físico, sino más bien una función de instrumento que puede residir en un dispositivo multifunción. Hoy por hoy, situación muy común eh, entre los diferentes elementos de control. Detalles que no podemos ver en este P, I y D y en cualquier diagrama similar son los tipos del cable, número de cables, bloques de terminales, cajas de paso, rangos de calibración de los instrumentos, modos de fallo, fuentes de energía y otra información de este aspecto. Para examinar ese nivel de detalle necesitamos ir al diagrama de lazo asociado. Entonces aquí entramos al punto 2, donde ya empezamos a abordar el control de detalle, los loop diagrams. Finalmente llegamos a los diagramas de lazo o loop diagrams, a veces también denominados loop chip. Para el sistema de control del compresor que tenemos como ejemplo y que me está sirviendo para dar a entender los tres diferentes tipos de diagramas, mm, aquí nosotros podemos ver que el PID no nos mostró todos los instrumentos involucrados en el lazo de control. No solo para este lazo, nosotros tendríamos dos transmisores, un controlador y una válvula, sino también tenemos dos señales provenientes de transductores. Por ejemplo, el transductor 42A modifica la señal del transmisor de flujo a través antes de ingresar al controlador y el transductor 42B convierte la señal electrónica de 4 a 20 miliamperios a una señal neumática. Claro, ya empezamos a trabajar con el aire comprimido a una presión de entre 3 y 15 psi. Cada burbuja o círculo de los instrumentos de diagrama de lazo representa entonces un dispositivo individual con sus propios terminales para una conexión de cableado asociado. Tenemos entonces que darnos cuenta de que las líneas punteadas o discontinuas ahora representan cables de cobre en vez de todos los cables. Los bloques de terminales donde el cableado se conecta es representado por cuadrados con números dentro de ellos. Los números de cable, color de cable, número de los junction blocks, identificación de los paneles, incluso los puntos de aterrizaje, son todos mostrados en este tipo de diagramas. El único tipo de diagrama eh, eh, aún de más bajo nivel de abstracción que el diagrama de lazo sería un diagrama esquemático electrónico o eléctrico para un instrumento particular, en donde por supuesto se mostraría detalles pertinentes respecto a ese único elemento y de su cableado particular. Por lo tanto, el diagrama de lazo es la forma de documento más detallado en todo sistema de control y por lo tanto debe contener todos los detalles omitidos en los diagramas PFD y PID. Para el equipo de ingenieros y técnicos principiantes podría parecer excesivo incluir trivialidades como el color del cable en un diagrama de lazo. Pero para el instrumentista experimentado que ha trabajado en diferentes ejercicios de interconexión, de cableado, eh, eh, esta información detallada eh, eh, es necesaria y muy precisa. Es altamente valorada. Mientras mayor detalle podamos incluir en nuestros diagramas de lazo, mucho más fácil será realizar tareas de mantenimiento en los sistemas pues en el tiempo.
Dado que el diagrama de lazo muestra exactamente el color de cable que está asociado y aún el bloque de instrumentación del sistema y exactamente qué terminal es el que hace la conexión, claro, cada terminal está numerado, hay unas marquillas particulares, se torna mucho más fácil proceder en cualquier tarea de mantenimiento correctivo, como en los troubleshooting, o en las calibraciones, o en en cualquier otra tarea de mantenimiento particular. Dentro del control a detalle, en los loop diagrams, tenemos unos input y output de calibración. Un detalle interesante que podemos ver en estos diagramas de lazo es que se especifica el input de calibración y el output de calibración. Básicamente esos son los rangos de calibración para cada instrumento del sistema. Esto es realmente importante porque permite conocer el rango de calibración. Cuando vamos a tratar de solucionar un problema complejo dentro de un sistema instrumentado, cada instrumento, cada controlador tiene al menos una entrada input y una salida output con alguna relación matemática simple entre ambas. El diagnóstico de un problema que se encuentra dentro de un sistema de medición o control puede llegar a reducirse a pruebas de varios instrumentos para ver si las respuestas coinciden con la salida adecuada o la que se requiere. Estos ejercicios son supremamente importantes en todo tipo de industrias y hasta en el mantenimiento de vehículos, porque básicamente permiten evidenciar si el instrumento está realizando la medición o el control particular que requerimos. A ver, por ejemplo, una manera de probar el transmisor de flujo de un sistema de control sería someterlo a una serie de presiones diferentes dentro de un rango. Claro, supongamos que el rango especificado está entre 0 a 100 pulgadas de agua. Eh, este tipo de información conoce pues como Inches of Water Column Differential, con unas letras por sus siglas en inglés P, S y D. A ver si corresponde con la señal de salida del transmisor que fue consecuentemente proporcional a la presión aplicada. Por ejemplo, 4 miliamperios a 0 PSIDs, 20 miliamperios a 100 PSIDs, 12 miliamperios a 50 PSIDs, etcétera. ¿De acuerdo? Necesitamos encontrar pues una lógica entre lo que sucede a la entrada y lo que podemos leer a la salida, entendiendo que este tipo de instrumentos lo que hacen es una transducción a alguna de las variables electrónicas de control. Teniendo en cuenta el hecho de que un error de calibración o malo funcionamiento en cualquiera de esos elementos puede causar problemas en el sistema de control, en todo el conjunto, es muy importante si podemos conocer de alguna manera cómo determinar cuál es el instrumento que nos puede causar problemas y cuál no. Este principio o criterio general es importantísimo y es válido independientemente del tipo de instrumento de la tecnología. Podemos usar el mismo procedimiento input versus output para verificar una buena operación en el transmisor de nivel neumático. Por ejemplo, de 3 a 5 PSI, como lo habíamos comentado anteriormente, o en el transductor de flujo electrónico de 4 a 20 miliamperios, en el ejemplo que acabamos de ver. O un transmisor de temperatura digital, tipo field bus, indistintamente. Todos y cada uno de los instrumentos tienen una entrada y una salida y siempre hay una correlación predecible, controlable entre uno y otro. El control a detalle o loop diagrams ofrece otro detalle interesante visto en el diagrama de lazo. Por ejemplo, en este caso, como lo estoy mostrando en este diagrama, es la acción de cada instrumento. Podemos apreciar que el diagrama de al lado del recuadro, que contiene el rango de calibración del instrumento, eh, tiene una flecha que apunta hacia arriba o hacia abajo. Esa flecha hacia arriba representa un instrumento de acción directa
reconocido en inglés como el Direct Acting Instrument, aquel cuya señal de salida aumenta a medida que aumenta el estímulo de salida, o una flecha hacia abajo, como en el ejemplo que tenemos acá, que representa que en el instrumento se genera una acción inversa, también conocida como Reverse Action Instrument, aquel cuya señal de salida disminuye a medida que aumenta el estímulo de entrada. Todos los instrumentos en este lazo son de acción directa, con la excepción del transmisor de presión, eh, diferenciado como el PDT-42. Aquí la fecha hacia abajo nos dice que el transmisor tendrá una señal de salida como rango máximo de 20 miliamperios cuando sense un valor diferencial de presión de 0, y una señal de 0%, o sea, 4 miliamperios, cuando sense el máximo de presión diferencial, es decir, en este caso particular para este ejemplo ideal, 200 psi-des. Mientras esta calibración podría parecer un poco confusa y casi que no garantizada, sirve con un propósito definido en este sistema de control particular. Desde que la señal de corriente del transmisor disminuye conforme la presión aumenta, el controlador debe estar consecuentemente configurado. Una disminución de la señal de corriente será interpretada por el controlador como un valor alto de presión diferencial. Si cualquier conexión en el cableado fallara en el lazo de corriente de los 4 a los 20 miliamperios, para el transmisor el resultado será 0 miliamperios, visto en el controlador como una condición de presión overrange, fuera de rango. Esto es considerado peligroso en un sistema de un compresor porque se predice como una condición de fuga y se maneja casi al nivel de inestabilidad. Es por tanto importante que el controlador naturalmente tomará las acciones para prevenir esta sobrepresión y mandará a la válvula de control una orden asociada para abrir. Porque la lectura de la máquina es que el compresor está a punto de ponerse inestable. En otras palabras, el transmisor es intencionalmente calibrado para que se genere una acción inversa a cualquier falla de señal, entendiendo que se convierte en un fusible del sistema de control en función de la operación natural del elemento. Por eso es que en el diseño se define que este elemento funcione de manera inversa. Pasemos ahora a la identificación de instrumentos. Pues mire, cada instrumento tiene su propósito y un único identificador o tag, que consiste en una serie de letras describiendo la función del instrumento. Y, por ejemplo, si nosotros vemos un instrumento teniendo el tag FC135, deberíamos saber que es un controlador de flujo por el FC y el lazo de control es el 135. En plantas de amplias instalaciones con múltiples unidades de proceso o áreas, un tag podría ser precedido con otro número en el cual se designe el área involucrada. Mire, un ejemplo. Un controlador de flujo puede ser etiquetado con el tag 12FC135. Quiere decir que el controlador de flujo para el lazo número 135, en este caso particular, está en el área número 12. Si este lazo tiene varios controladores, nosotros podríamos necesitar distinguir uno del otro. Entonces, en este caso, eh, decimos, por ejemplo, que tenemos la letra 12 FC 135A, 135B o 135C, pues dependiendo del ejercicio en particular. Todos los instrumentos de un lazo de control em, que participan son primeros definidos por la variable de lazo que sensa o controla, indistintamente de su construcción física. En nuestro hipotético ejemplo que hemos utilizado pues la lectura de los diagramas,
Podemos ver el caso del FC135, que puede ser físicamente idéntico a un controlador de lazo como el número 72, LC72, o a un controlador de temperatura en el lazo número 288, TC288. Lo que hace que el FC135 sea un controlador de flujo, que es el transmisor que está sensando, controlando un flujo de variable primera en el proceso, eh, permitirá del mismo modo la identificación de tags de todo otro instrumento dentro del lazo que debe empezar con la letra F. Es también importante tener en cuenta que para ciertos casos esta regla se rompe, por ejemplo, cuando tenemos un lazo en cascada. En inglés este ejercicio se conoce como el feed forward, eh, donde hay múltiples realimentaciones de señal de transmisiones que ingresan a un mismo controlador. Cada transmisor de este caso es identificado por la variable de proceso que se censa y cada controlador es identificado de la misma manera. Es importante entender que esta regla incluye al elemento final de control en un lazo de nivel. El transmisor será identificado como un LT, incluso si la variable censada es directa o indirectamente medida mm, mediante presiones, como el caso de un transmisor de presión diferencial. El controlador será identificado con un LC y la válvula de control que actúa sobre algún flujo será identificado como un LV. Todo instrumento de este lazo de control de nivel ayudará a controlar y a tener una lectura clara del nivel y su función primaria dentro del sistema completo. Otras nomenclaturas reconocidas por la ISA permiten definir variables primarias de proceso de instrumentos dentro de un lazo mostrado en esta tabla. Debemos darnos cuenta que el uso de un modificador define una única variable. Por ejemplo, APT es un transmisor de temperatura, pero es un transmisor de presión en un punto simple de proceso, a cambio de un PDT, que es un transmisor de presión diferencial entre dos puntos de proceso. De manera axial a este ejercicio podemos encontrar un TC, que es un controlador de temperatura, a cambio de un TKC, que es un controlador de la tasa de cambio de temperatura o Rate of Change of Temperature. Una letra designada como el User Defined representa una variable no estándar que es usada en múltiples veces en los sistemas de instrumentación. Mire, por ejemplo, el ingeniero de diseño de un sistema instrumentado puede medir y controlar el refractive index o el índice de refracción de un líquido utilizando la letra C para esa variable. Por lo tanto, un transmisor de refractive index sería designado como CT y una válvula de control del refractive index sería CV. Eso indica que una variable usada de manera definida, en inglés user defined, necesita ser definida en una localización, por ejemplo, en una leyenda de un diagrama o un plano. La letra designada como unclassified, que lo pueden encontrar en esta tabla, representa una o más variables no estándar, cada una usada solo una vez y realmente muy pocas veces dentro del sistema de la instrumentación. ¿De acuerdo? Entonces aquí encontramos el complemento de la tabla anterior. Una variedad de combinaciones de letras son frecuentemente utilizadas para la identificación de los detalles no estandarizados por la ISA. Por ejemplo, un analizador químico frecuentemente tiene su conexión para entrada de muestras representado con las composiciones de las letras SC, a pesar de que esto no aparezca en ninguna parte del estándar de la ISA 5.1. Una variedad de combinaciones de letras se usan en los tags
Y aquí vemos algunos ejemplos como un IT, como una Analytical Indicating Transmitter, que corresponde a un analizador de concentración de oxígeno con un display, que es incluido y que permite la lectura del porcentaje de concentración. Un ESL, un voltage switch, en este caso low, un switch utilizado para detectar condiciones de bajo voltaje en un sistema eléctrico potencial. Y los demás ejemplos de letras que son particulares para los procesos correspondientes. Tenemos un PIT, Pressure Indicating Transmitter, un PDT, Pressure Differential Transmitter, un PDB, Pressure Valve, un TE, Temperature Element, un TKAH, Temperature Rate of Change Alarm, un TB, Temperatura Valve, un TY, Temperatura Converter, un TSH, un Abbreviation Switch, o un ZXE, ZYI o un ZZI, son indicadores de posición para los ejes Z, Y y Z respectivamente. Todo lo anterior de mano con, siendo coherentes o trabajando pues con la norma ISA correspondiente. Eh, es importante entender que hay una variedad de combinaciones en las letras que son frecuentemente utilizadas para identificar detalles y conexión dentro de los circuitos, a pesar de que esto no aparezca en ninguna parte del estándar ISA 5.1. Estimados estudiantes, muchas gracias. Cualquier duda o inquietud será atendida y le doy la bienvenida a un nuevo estudioso que por alguna situación hasta ahora ingresa a la asignatura, entonces voy a replanear todas las actividades en función de que todos vayan haciendo las entregas según corresponde y a tiempo. Estimados estudiosos, muchas gracias y un buen día.